Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Toco y me voy. Bienvenidos al análisis del postpartido del Real Zaragoza, un conjunto aragonés que, a pesar de que han pasado ya varios días de esa derrota en Granada por 1-0, pues nos dura el cabreo. Sinceramente, yo he tenido un fin de semana donde se me ha pasado varias veces por la cabeza el partido. Una más que decente primera parte a mi juicio, ahora analizaremos todo, pero en la segunda una caraja inicial, los cambios habituales de Juan Carlos Carcedo que tienden a, bueno, pues a minorar las cualidades del equipo, y también, si queréis lo hablaremos, una actuación arbitral que, bueno, pues como muchas deja muchísimo que desear, pues conllevaron a esa derrota en Los Cármenes. Javier Hernández, amigo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Fran? Pues también intentando recuperarme, pero cuando pasa el tiempo y te da la sensación o tienes la certeza de que no hay evolución, es decir, que seguimos insistiendo en los mismos errores, en el mismo planteamiento de partido en cuanto a no pueden jugar dos delanteros juntos, ni siquiera cuando vas perdiendo, no puedes ir a por un gol final con más de un punta, pero sin embargo sí que caben y sí que coinciden siempre tanto Bada como Manu Molina en un 4-2-3-1. Bueno, pues la verdad es que te da la impresión de que la temporada se te está resbalando entre los dedos, porque esta seguramente es una plantilla para aspirar de lejos a estar entre los 6 primeros, pero la primera parte que jugó el Real Zaragoza en Granada me parece que es un buen botón de muestra de lo que el Zaragoza de esta temporada podría ser. El problema es que después de poner a Bermejo en la media punta, te pide el cambio en el descanso y vuelves a tu preferencia, que es, en vez de sacar a Simeone, por ejemplo, y atacar con dos delanteros, insistir en poner a Valentín Bada por ahí, ¿no? Y me parece que con ese formato no vamos a llegar mucho más lejos de donde estamos. Y luego ya hablaremos pues, de otras circunstancias como el arbitraje y demás, ¿no? Pero a mí lo que más me irrita ya es que estamos insistiendo en una fórmula que ya se ha demostrado que no funciona. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, chicos. Pues sí, con la decepción de la derrota, que podría parecer el primer tiempo, que el Zaragoza se podía llevar algo, pero como dice Javi, ¿no? El Zaragoza me recuerda un poco al año de Marcelino, ¿no? Que el plan A era el que tenía preparado, el plan B consistía en insistir en el plan A y luego había un plan C que era alternar cualquiera de los otros dos, ¿no? Entonces, un poco decepcionante en ese aspecto, y yo creo que además Juan Carlos Carcedo lo dijo al principio lo dijo en su rueda de prensa, que era el momento de buscarles con el empate, de los nervios, de la ansiedad que tenía. El primer tiempo estaba para eso. Yo creo que los dos delanteros tenía todavía más sentido que hubieran salido al principio y luego ya recoger y guardar la ropa, que se suele decir, según lo que hayas acumulado. Es difícil que del 70 al 90 el Real Zaragoza recuperara lo que no hubiera conseguido ya. Lo que pasa es que a mí creo que lo que más me enfada al margen del arbitraje, que yo para eso soy bastante vehemente y luego hablaremos de él porque creo que no se puede excluir del análisis del partido, es que tú eres capaz de hacer una primera parte donde por muchas fases dominas al Granada, algo que no me podía esperar ni en el mejor de los sueños. Bueno, pues aceptas que el Granada te puede salir en tromba y sin embargo eres capaz de bajar la pelota al suelo, tenerla, jugar en campo rival, tienes la de Bermejo al filo del descanso, tienes el desahogo que te podía dar Pape en algún balón que deja de cara, incluso Grau y Manu Molina, aunque las hostias, y con perdón de la palabra, que me he llevado por defender la primera parte de Manu Molina han sido terroríficas durante todo el fin de semana, pero entre ambos lograron que no viéramos a Puertas, que no viéramos a Melendo, que no viéramos a Uzuni, al margen del trabajo colectivo, que creo que en el Real Zaragoza fue bueno, pero especialmente de ellos dos. Cuando tú eres capaz de hacer una primera parte así y en la segunda, al margen del cambio del que hablaremos ahora, porque si se tiene que retirar Bermejo, aprovecha para sacar a Simeone, como hablábamos, pero eres capaz de tirar en los primeros 20 minutos de la segunda parte todo lo bien que lo has hecho en la primera parte, y no porque el Granada haga algo distinto, es que el Granada no hace absolutamente nada para derrotarte, le das absolutamente todas las facilidades del mundo. A mí, de todo, creo que es el top 1 de lo que más me enfada. Sí, a Simeone incluso a Mollejo. Es que lo que tú no te puedes permitir como una plantilla no estelar es dejar a jugadores por el camino. Creo que Carcedo
hay 3 jugadores. Eugeni es cierto que está lesionado, pero antes de la lesión ya se veía que no terminaba de confiar en él. Lo puso de titular contra el Lugo y fue el primer cambio, el cambio al descanso por Bada. Y luego Petrovic y Mollejo, cada uno en una medida. Me parece que el serbio todavía más. Se están quedando por el camino. Me parece que esta es una plantilla que no se puede permitir eso. Seguramente el Zaragoza no es mejor que casi nadie en esta temporada y en esta categoría, pero tú tienes que plantear los partidos y que jugar los partidos como si te creyeras o si pensaras que eres mejor que el rival. Porque si tú planteas los partidos pensando que eres inferior que el rival, salvo puntuales excepciones, me parece que se te van a escapar muchísimos puntos por el camino. En la primera parte yo creo que aparecieron los jugadores del Granada, pero aparecieron en un intercambio de golpes que no deja de ser saludable, porque tú vas a Granada y dices, bueno, este es un candidato al ascenso, es una plantilla mucho mejor que la mía, me está llegando porque Cristian le sacó un muy buen disparo a Uzuni, Callejón disparó solo desde la frontal y no fue gol de milagro, hubo alguna ocasión más, pero tú también amenazaste. Pusiste por fin un 9, también cuando está Iván Azón, por supuesto, pero un 9 que preocupó a los centrales rivales. Y a partir de preocupar a los centrales rivales, el resto del equipo está obligado a mirar hacia atrás. Y cuando el resto del equipo del rival mira hacia atrás, tú te puedes imponer. Y los Manu Molina, los Jaume Grau, pueden brillar y pueden ser protagonistas. Que Pape ganara varias acciones tanto a Víctor Díaz como a Rubio en la primera parte le permitió a Bermejo aparecer en el juego, le permitió a Puche amenazar el espacio, le permitió a Larra también tener sus proyecciones por banda derecha. Es que cuando tú pierdes esa amenaza y te conviertes en un equipo algo acomplejado, porque cuando tú renuncias a tus delanteros es porque piensas vamos a defendernos sobre todo porque somos inferiores que el rival, pues terminas reduciendo tu versión. Y me parece que este equipo solo puede llegar más allá de lo que ahora mismo nos tememos si es valiente y si apuesta por poner todo lo que tiene. Y el cambio de Bermejo fue una desgracia. Y además Bermejo creo que es preocupante que lleve ya varias semanas arrastrando una serie de molestias físicas. Pero si te pide ese cambio, no insistas en lo que hasta ahora te ha demostrado que no te está funcionando, porque no es una cuestión ni de Bada en concreto ni de Manu Molina en concreto, es una cuestión de cómo mezclan los jugadores y es muy difícil que te quepa en un mismo equipo tanto Bada como Manu Molina a la vez, salvo que juegues en casa, el rival sea meramente inferior y quieras dominar el partido y ganar a través de la posesión, pero en el resto de casos juega como mucho con uno de los dos, sé más vertical y sé más punzante y sé más amenazante. Y nos estamos quedando siempre a mitad de camino con eso. Alfonso, alguno dirá que no hay nada más valiente que defender tus ideas hasta el final, pero a mí me parece que no hay nada más cobarde que intentar cambiar. Espera, que si eres el Che Guevara. Exacto, pero no hay nada más cobarde que mantener lo que no te está funcionando o nada. Es que de verdad que hay veces que Carcedo me parece que es uno más de nuestra tierra, ¿no? Donde pues tendemos a ser bastante testarudos y cuando ves que el Bada, Manu Molina, te ha funcionado, pues quizás durante 50 minutos en 11, 12 jornadas, 13 jornadas, pues es que al final estás insistiendo en cosas que no te funcionan. Por otra parte, vale que solo tengas en principio 2 delanteros, o así lo considera Carcedo en plantilla, pero no hacerles coincidir prácticamente jamás, pues es que me parece que al final está haciendo muy de menos la plantilla. Yo no digo que tengamos una plantilla para estar entre los 6 primeros, sí, como decía Javi al principio, para estar en una mitad de tabla y ver los playoffs a cierta distancia para si encadenas una racha de victorias, pues amenazar más o menos, pero creo que es que está reduciendo muchísimo las posibilidades de una plantilla que ya de por sí ya vemos que tiene carencias, pero todavía las agranda más. A ver, para mí el Zaragoza tiene una plantilla de mitad de tabla de segunda división. Es un equipo más. A partir de que crezca en el colectivo y que las individualidades den un paso adelante, el equipo podrá estar más arriba o más abajo. Eso es así. Pero sí que no es caer en cierta propuesta que hay en la prensa y en la atmósfera de esta ciudad, que es salir al ataque, el juego ofensivo, el fútbol vistoso, eso que le gusta a la Romareda. Se trata de ser un equipo incómodo. Y para ser un equipo incómodo y para defender, lo hemos dicho en varios partidos, está el partido de Cartagena, está el partido de Santander, está el segundo tiempo del último partido en la Romareda o está este. Cuando tú no eres una amenaza, el equipo se va hacia adelante. Si le pasó al Zaragoza, que pese a estar con un jugador menos en Santander, meter un delantero hubiera obligado a muchas más atenciones, pero llega un momento que el equipo se va hacia adelante. Yo creo que eso le falta a Juan Carlos Carcedo. Y yo, además,
precisamente por el rival que era, consideraba que se debía jugar con 2 delanteros. Si no lo haces de inicio, hay un momento que los tienes que poner, aunque sean 20 minutos, trata de agitarlo, trata de desajustarlo. Apuntábamos también a que la línea defensiva del Granada era la más deficitaria, la que más problemas le genera. Quedó claro, quedó que Pape le ganó suficientes duelos. Y el gol de Juliano que anulan también apuntaba a lo que dijimos durante la semana, que es un equipo que a la espalda le cuesta mucho más. Trata de por lo menos darte la oportunidad. Esto, como se dice en el golf, que cuando se hace un pad de muchísimos metros, dice, solo hay un truco, date la oportunidad de meterlo, ¿no? El Zaragoza no da la oportunidad de ganar un partido. ¿Por qué? Yo hubiera salido de inicio con 2 delanteros. Ese es el mejor escenario. Si pierdes en Granada, no pasa nada. Si en el minuto 40 vas 2-0, recoges velas para la jornada siguiente y no pasa nada. Y si en el minuto 60 has acumulado algo, entonces es cuando tienes quizás que defender, porque tendrás algo que defender. Pero sobre todo me preocupa no solo este partido, me preocupa el último partido, por ejemplo, en la Romareda. Creo que el segundo tiempo el Zaragoza no supo a qué salía. O sea, no tenía claro, no salió a contener un resultado. Ese es el mayor problema, es que no sale a contener un resultado. No sabe realmente cómo afrontar un partido que tiene en ventaja, en este caso, un empate que era una ventaja en sí mismo. A mí, es que yo lo de los cambios de Carcedo son cosas que trato de analizar e intentar pensar por qué hace las cosas. Tú te plantas que quitas a Pape, pues porque consideras que tienes que jugar solo con un delantero, aparte de incluir luego a Víctor Mollejo, que bueno, pues fue de lo más destacado en los últimos minutos, al menos se dignó a crear peligro, pero quitas a tu delantero de 1,95 m para que acabe Yair de delantero centro. Es que a mí son cosas que me enfadan, ¿no? O sea, que son más de un fútbol laboral que de una categoría profesional. Porque te funcionara lo de meter a Luna de interior un día, no quiere decir que Luna sea interior y vaya a ser tu solución siempre. Porque te funcionara lo de meter a Zapater de revulsivo un día, no quiere decir que lo vaya a ser siempre. Es que son cambios que parece que están hechos desde el hotel y que te pueden funcionar una vez de cada mucho, porque ni siquiera son lógicos. Pero es que lo que comentas de cambiar a Gueye y atacar un final de partido teniendo que buscar el gol con solo un delantero, ya es reincidente. Es que en casa contra el Oviedo lo hizo. Quitó a Ivanazo en el minuto 70 porque seguramente no estaba para todo el partido, tampoco estaba para ser titular en Santander por esa misma regla de 3 y lo fue, y al final se terminó lesionando en casa contra el Villarreal B, pero me refiero, ya es reincidente. Ese día quita Sazón con 1-1, con la Romareda entrando a punto de entrar en llamas, y te quedas después de 5 cambios con Gueye y con Mollejos, pues especialmente con Gueye en el banquillo porque los has agotado. El otro día, perdiendo el partido, es que no puedes sentar a tu delantero. Lo que he comentado Alfonso antes, mira a ver si empatas y a partir de empatar ahí te lo planteas, pero date la oportunidad de empatar. Es que tú mismo te estás quitando las oportunidades de ganar y creo que, bueno, pues me parece que lo más preocupante de todo es eso, que parece que nos hace los cambios el enemigo y que terminamos todos los partidos peor de lo que los empezamos, que el Zaragoza en la segunda parte normalmente es peor que en la primera, que casi nunca cuando empieza el ciclo de las 5 modificaciones terminas mejorando tu versión y terminas siendo mejor que el rival, y que si había un partido para ser valiente durante esta temporada era este, porque en este seguramente no te vas a encontrar otro momento en el que tengas menos que perder y más que ganar. El día del Tenerife, bueno, pues ya vienes de perder en Granada y además es el primer partido de 3 en 7 días. Y a los 3 días, o a los 4, no recuerdo bien, a los 4 días, vuelves a jugar un partido en casa contra el Andorra. Quizá ese día, y también por el tipo de rival, por el Tenerife, que te penaliza más si tú te descubres y tiene una defensa más sólida que el Granada, ese día tendría sentido jugar con un delantero de inicio y alternarlos. Pero contra el Granada es que no tenías nada que perder y tenías muchísimo que ganar. Tú sales con Simeone y con Gueye de inicio, ganas el partido en Granada o estás cerca, pero das otra imagen y das un paso adelante en cuanto a valentía, y puede ser que la atmósfera cambie y puede ser que el viento cambie, pero es que al final le estás dando la razón a quien te lleva criticando seguramente antes de tiempo, pero aunque lo hiciera antes de tiempo, con tus decisiones no haces más que darle la razón. Sí, iba a hacer un apunte. Sí, sí. Vamos a ver, si Juan Carlos Carcedo tiene la costumbre de cambiar punta por punta, que es algo que ya ha quedado demostrado en esta tendencia, creo que entonces el planteamiento es erróneo, porque tienes que salir con Juliano de inicio
y guardarte a Maktar, porque es cuando ellos van a ir al espacio y Juliano va a aprovechar esos desmarques al espacio. Si vas a acabar en un hipotético caso cambiando de 9, será, bueno, una de dos, o porque vas con un resultado a favor, con lo cual el plan es el mismo, o si tienes que jugar contra un equipo al que le tienes tú que atacar, siempre será mejor que metas un delantero de 1,90. Entonces, incluso en ese escenario me parece que no tiene sentido la elección, y yo hubiera puesto a Maktar de inicio porque creo que lo merecía, ¿no? Pero me parece que incluso el perfil, si vas a jugar solo con un delantero y vas a cambiar hombre por hombre, apuesta por el jugador más liviano y que va a mejorar el espacio de inicio. Mira, porque estamos hablando del último partido, pero creo que lo que hay que hacer, una vez hayamos tenido este análisis, es pensar qué queremos ser y a qué queremos jugar. Y este equipo solo va a ser competitivo si es amenazante arriba y si es rotundo en el medio. Y al final hiciste un bosquejo de meter 3 centrocampistas centrales contra el Oviedo y te duró 45 minutos porque lo desarmaste en el descanso. Por fin has puesto a Bermejo de media punta, que me parece que ese 4-3-1-2 es lo que tú necesitas, y tienes la mala suerte de que al descanso te pide el cambio y luego reincides en el, creo que error, de hacer coincidir a Bada y a Manu Molina permanentemente. Pero este equipo solo va a empezar, como decíais antes, a ser incómodo, a sumar puntos, a ser una amenaza, a ganar partidos, si tiene 2 delanteros permanentemente y si junta 3 centrocampistas centrales que intenten no dejar pasar ni el aire, porque a trovadores nos ganan casi todos. De hecho, por ejemplo, vimos, y hablaremos de ello ahora, que a Pape, cada vez que estaba Bermejo cerca, o Puche, o cualquiera que se le acercara, pues mejoraba mucho sus prestaciones, que él solo de por sí dudo que pueda conseguir nada positivo, pero juntándolo con gente, pues evidentemente bueno, pues va a ser mucho más productivo. Tema arbitraje, porque creo que hay partidos que no se puede pasar por alto muchas de las cosas que suceden, y en Granada se vivieron situaciones que para mí superan lo desagradable. Es verdad que no puedes centrar todo un análisis en el arbitraje porque entonces estás tapando todo lo que se hace mal, que son muchas cosas las que hace mal el Real Zaragoza y especialmente Carcedo. Pero hay cosas que pasan de castaño oscuro. Voy a nombrar alguna de las jugadas porque yo acabé bastante enfadado. La jugada de Larra, que muchas veces se dice, no, es que hombro con hombro no es penalti. Pues, si es Larra el que le metes en pentón al defensa, le van a pitar falta en ataque, con lo cual yo considero que una cosa es un hombro con hombro y otra encima soltar el brazo y pegar el empujón. O sea, para mí penalti. No es la jugada que más me enfada de la primera parte. Hay otra donde hay una ley de la ventaja que no quiere conceder el árbitro, que es un 3-1, clarísimo, que luego, pues siendo el Real Zaragoza, o para 2, era un 3-1 o 3-2, pero hay una situación que abres a la derecha y es un mano a mano con el portero, clarísimo. Otra cosa es que la hubiéramos metido porque somos el Real Zaragoza y también tendemos ahí a meternos en fuera de juego o a liar la parda de alguna forma. Pero es una jugada que corta el árbitro cuando tiene toda la visión para dar la ley de la ventaja. Toda. No es que esté de espaldas y no lo vea ahí. No, tiene toda la visión. Yo lo de las líneas del VAR y el fuera de juego de esto, pues tienes que hacer un acto de fe al diocesano, por ejemplo, próximo rival del Real Zaragoza, por hilarlo fino, para creer ya no solo que esa raya es la de la rodilla de Simeone, sino que es cierto que han tirado la raya ahí y no la ha tirado mi sobrino de 3 años recién entrado al colegio. Es decir, bueno, el posible penalti a Lluís López, que llega a la repetición y la cortan por otra repetición, que también me parece de órdago hacer eso, no lo había visto nunca en una realización. Es decir, que tú puedes ser muy malo, que creo que no lo somos, o lo puedes estar haciendo muy mal, pero hay unas situaciones que si no se producen en campo del Granada, lo más probable es que tú puntuaras allí. Que seguiríamos diciendo, porque aquí lo decimos siempre, los mismos fallos de que no tiene que quitar a un delantero, que lo de meter a Bada es un crimen a estas alturas, el Bada Manu Molina, lo seguiríamos diciendo. Pero que el arbitraje que se produce en Granada no es el primero que recibimos esta temporada y que es absolutamente dañino y lesivo para el Real Zaragoza. Y aquí no pasa nada. Es que para criticar a Gaizka Campos, bien que tuvimos tiempo de salir con un comunicado, pero aquí nunca pasa nada con los arbitrajes. A ver, yo quiero ver la misma valentía para eso, no solo para decir lo que hizo un crío de 13 años hace 14. Sí, ya lo dijimos en su momento, ¿no? Que si tú pones el baremo ahí, si pones el listón ahí, luego lo tienes que sostener. Y hay veces que te tienes que cruzar ante toros de verdad y no ante novillos, ¿no? Que es lo que ocurrió con Gaizka Campos. Bueno, yo creo, y me van a dar en
en el chat hasta en el velo del paladar. Como veréis en el reflejo, a veces las gafas no las llevo del todo limpias, ¿eh? O sea que es posible que no lo viera bien. Y tampoco he visto repetido el partido porque conforme cumples años, el sistema nervioso lo tienes que cuidar. A mí me dio la impresión de que ninguna de las dos acciones era penalti, o que si no te pitaban penalti en ninguna de las dos acciones, tampoco era para indignarse. Es cierto que hay un doble rasero o un triple rasero, pero también pasa en tu área. Cuando en tu área tu defensa a veces carga o atropella al delantero, pues cuesta más que le piten un penalti a favor a un atacante que una falta a favor a un defensa. A mí lo que me parece más indignante y vergonzoso de todo el arbitraje, el gol de Simeone, yo vi la repetición y no me pareció fuera de juego. Ahora, te tiran dos líneas, una marca en la rodilla, otra marca en el meñique o el pulgar, no sé qué dedo de los dos del defensa, te la tienes que creer. E igual que cuando te toca a favor, me acordé de, no sé si os acordáis, en el primer semestre de Jim, en la segunda vuelta de hace 2 temporadas, en un partido en casa contra el Almería, se le anuló un gol a Robertone también porque no se cortó las uñas esa mañana. Y gracias a eso, en la continuación, Azón marcó el gol de la victoria. Y gracias a esa victoria, el equipo, bueno, pues se acercó mucho a la salvación. Era también un acto de fe el pensar que Robertone podía estar o no en fuera de juego. Lo mismo me ocurrió con lo de Simeone. Yo, en directo y en la repetición, seguí viendo que no era fuera de juego. Ahora, las líneas te las tiran y te las tienes que creer. Pero lo que tú comentabas, Fran, para mí lo más indignante es esa acción de la primera parte en la que el árbitro ve, y si no lo hubiera visto, se habría disculpado más adelante. El árbitro ve que hay una progresión clarísima del Zaragoza en un contraataque que era un 3-2, con Bermejo con el balón controlado, Gueye a la izquierda, Larra a la derecha y los dos centrales del Granada mal parados, que, a ver, se puede fallar porque somos especialistas en eso, ¿no? Pero lo normal era que Bermejo condujera, se la habilitara en profundidad a Larra y este estuviera mano a mano con Raúl Fernández. Y el árbitro eso lo vio y decidió pitar falta y amarilla a Bodiger por la entrada a Puche. Hace unas semanas, un mito de este canal, desde hace unos días, como Pulido Santana, se disculpó ante Pere Milla en un Elche Valencia porque no vio la continuación de la jugada y decretó una falta que anulaba un gol o prácticamente un gol del Elche. Le fueron a reclamar los jugadores y Pere Milla, cuando terminó el partido, dijo: pues que yo cuando le fui a protestar le vi en la cara que no lo había visto, que se había equivocado, que me estaba pidiendo disculpas y ¿qué le hago? Pues es un fallo, es un error, yo fallo goles, todos somos humanos y fallamos. El árbitro no se disculpó en ningún momento. No, O sea, no. que tenía totalmente claro y consciente de que estaba anulando una ocasión de gol. Y eso me parece lo más indignante del partido, porque el resto son interpretaciones. Y uno puede pensar que es penalti, otros pueden pensar que igual no tanto, pero eso es absoluto. Y me parece que ahí tendría que gravitar la protesta de un club que le ponen partidos cada 3 días, 3 partidos en 6 días, no le conceden una nunca, siempre va a salvar y te sale cruz la moneda. Bueno, pues me parece que el club tendría que tenía que respetarse a sí mismo y imponerse y dar un paso adelante, porque si no, al final, en la Liga de Fútbol Profesional o donde sea, va a pensar que nos gusta, ¿no? Que nos gusta que nos estén todo el rato castigando y maltratando. Es que no hablamos nunca, solo hablamos para lo que nos interesa hacernos los valientes. Yo de esa jugada, el último matiz, yo digo, si la para, es que lo va a echar, porque la entrada es por detrás y es una entrada que bien podía haber sido naranja fuerte. Digo, bueno, pues lo echa. No, pues no lo echa, sino que además él viendo toda la jugada porque estaba de frente, con lo cual pues pienso hasta que puede estar premeditado. Alfonso, la última que hago en este toco y me voy. Podemos hablar de lo que queramos, pero llevamos 13 puntos de 36. Es decir, es una cifra infame y no te da ni para estar en descenso porque todavía hay equipos que todavía lo están haciendo peor. Es decir, podemos estar ante la peor segunda división, alguno le dirá el eufemismo de la más igualada, pero podemos estar ante la peor numéricamente desde que estamos en la categoría de plata y no somos capaces de pasar ahora mismo de un 15º puesto. Pues yo creo que esa reflexión viene un poco al hilo de lo que estáis comentando del arbitraje. O sea, es que realmente el problema del Zaragoza es que cuando tienes muchos problemas, el arbitraje pasa a ser un problema más. Nos acordamos de lo que nos pasa en contra y cuanto peor vas, peor te tratan los árbitros y peor te trata la fortuna. Pero estamos hablando de
de una competición que tiene 6 cámaras en los campos, que cuando vas a mirar el televisor no funciona, que también nos ha tocado en eso beneficiarnos a nosotros. O sea, es un auténtico sainete. Y al final el problema es el que tú comentas, y por eso empiezas a ver más problemas. Cuando tú sacas 13 de 36 puntos, empiezas a ver problemas en el entrenador, en los arbitrajes, en la confección de la plantilla, en lo igualada que es la categoría, y eso al final es tapar el sol con un dedo. El problema de este equipo es que yo creo que tiene potencial para estar más arriba. Creo que los jugadores deben dar un paso adelante. Creo que el entrenador está ahora mismo a expensas de un canto del cisne que le pueda salvar su puesto, y parece que no se da por aludido de las campanadas a muerto que se oyen en la torre del lugar. Entonces me parece que caeríamos en un error si nos ponemos a analizar problemas del tipo arbitral. Hay que ganar. Está claro que el plan no funciona. Y normalmente la plantilla se agita con una destitución, pero no nos olvidemos que el Zaragoza es experto en cambios de entrenador y en plantarse en primavera todavía buscando soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas. Al final aquí se trata de que el equipo dé un paso adelante, y si no lo da, pues vamos a vivir un mundial de fútbol con un ojo en segunda, en primera ref, y el otro en Qatar. Pues amigos, que aquí finaliza este Toco y me voy de esta semana. Ya no voy a decir lo de esperemos que el próximo sea con victoria, porque está claro que no funciona llamar a la buena suerte, con lo cual me voy a quedar calladito. Vamos a pasar la semana lo mejor que podamos y a ver si el equipo, eso sí, es capaz de competir 90 minutos ante el Tenerife. Yo es que ya empiezo a pedir demasiado poco, y cuando bajas el nivel de exigencia me parece la peor de las señales. Javi, Alfonso, un fuerte abrazo. Igualmente. Un abrazo. Y un abrazo a todos los amigos de León Sepia, abonados que estáis ahí apoyando la web desde el primer día, desde el segundo, los que os incorporáis ahora. De verdad, muchísimas gracias, y sobre todo en semanas tan difíciles como esta. Chao.